Padre, gracias por este día, gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu bondad infinita y gracias por este día. Todos los días hay palabra y tu palabra es necesaria, es nuestro verdadero alimento, alimento de vida, alimento de fuerza, alimento de testimonio. Gracias, gracias y gracias. Aquí estamos, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón a tus asuntos que son ya nuestros asuntos. Por tu amor y en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Bien, estamos entonces en la coinonía base. Hoy es 10 de noviembre. Estamos en el punto 8. No hemos salido del punto 8 y es la gran jornada. En lo que se refiere a la temática que hemos desarrollado hasta este momento, solo lo hago para que agarremos vuelo. Tenemos 4 puntos importantes. El primero fue la apertura de Dios. Dios engendró a Jesucristo y Jesucristo hizo la creación de los seres espirituales. Después la creación del cosmos, y ahí se incluye el hombre en el Edén, y el hombre en el Edén, el tiempo que estuvo en el Edén, nosotros le pusimos el nombre de pequeña jornada solo para estudio, para nosotros. Y el cuarto punto es el hombre caído, y al hombre caído le hemos puesto la gran jornada. Esta es una tipología propia de Josué, por favor. Y al hablar de la gran jornada, nos metimos a otra gran temática. En ella ya desarrollamos la síntesis del Edén, ya hablamos de parte de la gran jornada. El punto 7 dice la perversión específica de los sentidos del alma, y ya vimos la imaginación y la razón, vimos la conciencia y memoria, vimos el afecto, vimos también los instintos, e hicimos un pequeño resumen del alma. Y luego entramos a la perversión específica de los sentidos del espíritu, y al hablar de los sentidos del espíritu ya hablamos de la fe. Allá está el cuadro de la reverenda Hitch, ahí tenemos todos los puntos, pero a nivel del espíritu tenemos la fe y la oración, la esperanza y la reverencia, y luego concluimos con adoración, volvimos a tocar los instintos e hicimos un pequeño resumen. Hoy vamos a entrar a lo que se llama, es todo un proceso. El día de hoy vamos a intercalar varios elementos. Vamos a tomar lo que las ciencias médicas, ciencias psicológicas y psiquiátricas y todo lo que podríamos llamar a nivel del hombre en relación a lo que es el proceso del pensamiento. La palabra tiene mucho que hablar del pensamiento. Lo que sucede es que habla un poquito aquí y un poquito allá, y en fin, uno va haciendo ese rompecabezas de la palabra de Dios por gracia y misericordia. Pero a nivel científico, a nivel de lo que podríamos llamar el proceso del estudio, del pensamiento, la lógica, etcétera, etcétera, he encontrado varios elementos que nos podrían ayudar a entender lo que es el proceso interior. Recuérdense que estamos viendo el espíritu, el alma y el cuerpo. Lo vimos de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, ¿cierto? Ahora tenemos que ver cómo es que funciona todo este proceso y por qué el Señor es tan específico para decir, conozco hasta lo más mínimo de tu pensamiento. Porque ahí es donde dice también el Señor, en tu mente adulteras, en tu mente engañas. Entonces, el hecho de que lo podamos ver nos ayuda enormemente a entender parte de lo que está pasando en nuestras vidas. Así es que aquí tenemos la línea base, está la mano de Dios. Y ya vimos los sentidos del Espíritu, y al hablar de los sentidos del Espíritu hablamos de fe, oración, esperanza, reverencia y adoración. Y encima de ellos hablamos de los sentidos del alma, y dijimos imaginación, razonamiento, conciencia, memoria y afecto. Y encima de ellos entonces pusimos los sentidos del cuerpo, ojos, boca, olfato, oído y tacto, y encima de eso pusimos los instintos, porque todo esto de alguna manera fue violentado. Contra más primitivo es el hombre, más irreflexivo, más ilógico, más ignorante, más rebelde, etcétera. Entra en una etapa, como quien dice, a lo puro animal. Por eso la palabra de Dios habla del hombre animal y del hombre espiritual. Contra menos tenemos de Dios, contra menos conocemos a Dios y sobre todo el encuentro con Jesucristo, hay un proceso de deterioro y de degeneración del ser humano. La importancia de todo esto es que todos estos elementos, todos, no uno, todos participan en lo que podríamos llamar la base de los elementos. ¿De qué? ¿De qué? No, de los pensamientos del hombre. Dígame, ¿y a usted cómo le vienen los pensamientos, pues?
Ah, yo tengo una fábrica por ahí. ¿Qué fábrica? Participa. Cuando usted tiene hambre, ¿qué dice? Tengo hambre, ¿verdad? Y cuando tiene dolor no lo expresa, o sea, el cuerpo habla. Y todos los sentidos hablan de alguna manera. Entonces, la conjugación de todos esos fabrica un yo no sé qué, porque las ciencias médicas, las biológicas, las técnicas, los psicólogos, los psiquiatras, hablan de ese espacio adentro que es un espacio que no se sabe qué es y que hay un monstruo adentro. La psicoanálisis, Watson y otros hablan del conductismo, del psicoanálisis y un montón de elementos, pero la palabra de Dios es clara. Sabemos qué fue lo que entró y sabemos lo que trastornó completamente al hombre. Ahora nosotros tenemos el privilegio de poder analizar un poquito esto. Si tenemos espíritu, alma, cuerpo y tenemos instinto, ¿de dónde vienen nuestros pensamientos? Pues entonces puse ahí X o X paréntesis porque hay muchas tesis, muchas, para explicar el proceso del pensamiento. A mí lo que me interesa es que llegamos a un momento a pensar. Usted piensa, luego existe, diría Kant, ¿o no? Así, creo que lo dijo él, ¿verdad? O un hermano de él, o un primo que se llama así. La cuestión es que de algún lado viene, ¿no? Nosotros ya sabemos cuál es el proceso, pero quise traer todo esto porque vamos a ver elementos que son bien importantes. Entonces tenemos el pensamiento. Al hablar del pensamiento tenemos que saber que el pensamiento pasa por la conciencia. Una conciencia educada, una conciencia consciente, siente el pensamiento. Por eso me interesan estos elementos. ¿Qué es sentir? ¿Usted ha estado en la playa? ¿Y qué siente? No les digo, pues si ustedes ya lo saben, hombre. Y cuando meten la mano en el refrigerador, ¿qué sienten? Y si viene alguien y le da uno de aquellos y le deja el ojo morado, antes de que le deje el ojo morado, ¿qué siente? Entonces usted sí siente. Y así como usted siente, usted puede sentir el calor, el frío. El cuerpo tiene sensores que permite sensibilidad y puede oler. También la parte interna puede oler y puede discernir. Entonces, mi conciencia siente el pensamiento. Cuando yo veo a una persona extraña que bueno, obviamente no conozco y viene con un machete y viene con ojos encendidos, yo no sé qué haría usted, ¿verdad? Pero yo siento como que me quiere matar, diría yo, ¿verdad? ¿O no? O sea, hay una percepción y la lógica obviamente nos habla de que tiene que haber un proceso y la conciencia viene a ser un juez. La conciencia es un don de Dios dentro del hombre porque le permite discernir los pensamientos. Entonces tengo que sentir el pensamiento y luego de sentir hay otro elemento que muchos no usan. ¿Qué es lo que muchos no usan? La razón. Porque si se deja guiar por el instinto, es que ese hombre vino y como pasa muchas veces, ¿verdad? Hay un hombre que tal vez le tiró un piropo muy feo a una señora y uno como caballero del siglo XVI quiere salir con una espada, ¿verdad? ¿Cuántas muertes no hemos visto de jóvenes que han querido defender y los han matado? Entonces, diría yo, sentir y el proceso del sentir tiene que pasar por el razonamiento. Y por último, consentir. Estas tres palabras entran en el proceso que yo pudiera decir, mi pensamiento no es pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque no le da gloria a Dios. Porque su base no está estructurada en un alma o un espíritu sereno, tranquilo, apacible, que glorifique a Dios. Entonces nosotros podemos, sentir lo que viene de adentro de nosotros. Ya sean las partículas, no me importa cuáles sean, lo que me interesa es que sí lo sentimos. ¿Usted siente cuando tiene odio? Bueno, yo sí, yo no sé si usted, pues por lo que veo que muchos son calladitos y no dicen nada, yo lo siento pues. Y vos de repente, sí, de repente me surge una espuma por ahí y se me levanta y digo yo, ay, qué feo es esto, ¿verdad? O el enojo, ¿usted nunca ha tenido enojo? ¿O ya siendo cristiano no ha tenido enojo? En fin, tenemos muchas cosas. Recordemos que seguimos siendo pecadores de alguna manera, pero salvos por gracia. Entonces, no debemos de olvidar nuestra condición. Entonces, sentir, razonar y consentir es parte de la estructura que nosotros tenemos que aprender. Mario. Mente en todo esto.
No puedo agarrar la mente y verla como una estructura, estoy viéndolo como un todo en este momento. Para explicar el organigrama y lo que viene, no estoy viendo mente, voluntad y emociones, lo vamos a ver como un conjunto, como un aparato que funciona. Yo sé que al final lo vas a entender bien. Entonces, ¿a dónde pasa el pensamiento? A mi conciencia. En mi conciencia siento, por ejemplo, pensemos, ¿quién de ustedes ha sentido ambición dentro de sí mismo? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene eso? Pues yo no sé, no viene de Marte, de eso estoy seguro, nace aquí, porque de lo que en el corazón siente, yo sé que viene de adentro, pero Dios me ha dado conciencia. Y esa conciencia me permite sentir, razonar y consentir. Cuando consiento, es ahí donde Dios dice, ya pequé, ya adulteré. Y este es el proceso que me interesa que veamos el día de hoy. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Al estudiar el espíritu, el alma y el cuerpo, bajo la percepción, el estudio de la reverenda Hitch, nos dimos cuenta que realmente el hombre no puede. ¿Se recuerdan? No puede, está atado por todos lados. Cristo tiene que entrar. Cristo es el único que puede levantar al hombre de la muerte, del delito, etcétera, solo Él. Y cuando Él entra, pone luz, que es esa gráfica que tenemos allá, el corazón y la luz de Cristo. El hombre no puede, necesita de Cristo, necesita de la sangre de Cristo, del nombre de Cristo. Otra vez la mano de Dios, aquí está la iniquidad, y diríamos que la iniquidad es base de los elementos para originar un pensamiento. A la voz, qué complicado. No, lo que entró es para robar, matar y destruir. La iniquidad que entró en el hombre, conforme a Ezequiel 28, ¿se recuerdan de Lucifer, la serpiente antigua? Y entró dentro de, y lo llenó. Quiere decir, un pensamiento corrupto te hace llevar a otros pensamientos, a pensamientos corruptos y concluyes con acciones corruptas. Entonces tenemos aquí los elementos, aparte del espíritu, el alma y el cuerpo y los instintos. Entonces tengo el corazón, está la conciencia, sentir, y si se inicia algo dentro de mí, algo, un pensamiento, ese primer pensamiento va a mi sentir. Y en ese sentir, que son mis pensamientos, puedo decir sí o puedo decir no en base a la razón. Ahora, la razón puede ser una razón mundana o puede ser una razón ya educada en el Señor. Hay cosas que nos van a venir, así como alguien me puede hacer una propuesta indecente de afuera, desde lo más dentro de mí puede venir una propuesta indecente. ¿Usted nunca ha sentido eso? Pues yo sí, todavía lo siento. Esto quiere decir que todavía en mí opera, pero la razón ya está agarrando los pensamientos. Momento, ¿qué tienes tú que ver conmigo? ¿Y qué hago con ese pensamiento? Lo llevo a los pies de Cristo. ¿No dice eso 2 Corintios 10:4? No son sofismas y pensamientos que se levantan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que agarrarlos y ponerlos aquí. Ahora, ¿qué se tiene que fortalecer? La razón. Porque todo lo demás funciona. Entonces, la razón educada, la razón en el Señor, la lógica en el Señor, el pensamiento de Dios, viene a hacer una barrera y hacer una especie de escrutinio terrible sobre la maldad. Y al decir terrible es bueno, ¿verdad? Quiere decir, no lo deja pasar. En 1 Juan, cuando dice, no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Así es. Entiendo que la razón como un sentido del alma, ¿así lo estamos viendo? ¿O en un todo? Ahorita es un todo, ahorita. Lo estoy viendo como un paquete general, porque ya el espíritu, el alma y el cuerpo ya lo estudiamos, y la razón la vimos a nivel del alma. Los labios, a nivel del de alma. la boca. Ajá. Okay. Porque ahorita hablabas de que dónde surge el pensamiento, ¿verdad? Sí. Entonces, entiendo que explicabas en el diagrama lo más profundo del corazón, sí, ahí. Sin embargo, cuando tú miras algo, sí, y queda grabado eso que viste, posteriormente puede surgir, sí, una imaginación, un pensamiento, de hecho, así es, y lógicamente una avaricia, total, una codicia, total, o ese tipo de cosas. Sí, así es. ¿Así es como? Totalmente. Okay. Así es. Todo lo que vemos, todo lo que vemos, inclusive
se habla de que el desarrollo de las mujeres es más visual. O sea, la mujer obviamente tiene su morfología y tiene su endocrinología, pero hay estímulos externos que llegado el momento, ese estímulo, ¡pac!, desencadena interiormente eso. O sea, son reflejos internos que funcionan en el aparato endocrino. Ya comencé a hablar como otro, vamos. Pero es necesario, porque en el proceso del pensamiento es muy similar. Por ejemplo, no a todo le cae el 5 el mismo día. ¿Por qué? Hay algunos que tienen una base de la palabra de Dios muy fuerte. Entonces una palabrita les es suficiente para que prenda una luz, pero a otros se les requiere que se les dé un poquito más porque como que quedaron corto. Entonces, corto no es ofensivo, sino es una forma de decir que no todos somos iguales en las mismas áreas. ¿Me expliqué? Entonces el proceso sí evoluciona. De hecho, la verdad evoluciona, la verdad es progresiva. ¿Amén? Ok, entonces el pensamiento, la razón y el consentir. El consentir, aquí son elementos que vamos a ir agregando. El consentir puede ser bueno, agradable y perfecto. Si estamos en el Señor, ya surgen de nosotros situaciones que uno diría, qué rico es tener este pensamiento, Señor, te alabo. ¿Quiénes de ustedes amanecen diciendo, Señor, bendito es tu nombre? ¿Y de dónde les viene eso, pues? No me va a decir que me vienen de, no, y de allá tampoco. Ya saben que viene de Dios, viene del hombre nuevo, del hombre nuevo viene. Y esto invade nuestra vida. Y Señor, bendito es tu nombre, santo es tu nombre. ¿De dónde? Si nosotros no teníamos ni siquiera para hacer chalchichón, nada. Así es que hay una evolución dentro de nosotros, la verdad es progresiva. Entonces, pero si es una mente corrupta, del hombre corrupto, con todo lo que hemos visto, en vez de ser buena, agradable y perfecta, ¿cómo va a ser? Mala, desagradable e imperfecta, hiriente, golpeante, enajenada, etc. Y esto se va a expresar entonces en sentimientos. Lo que voy a hablar ahorita necesito que lo apunten, porque de esto lo vamos a platicar muy seguido. El pensamiento tiene hijos. Y los hijos de los pensamientos se llaman sentimientos. Entonces el papá es el pensamiento. Los hijos son los sentimientos. Y los hechos son los nietos. Pienso, siento. ¿Ustedes se recuerdan cuando hablábamos del hombre integral? Y decíamos, mi sentir, mi pensar, mi hablar, mi accionar y el no hacer, ¿se recuerdan? Soy de Cristo, pertenezco a Cristo, hablo de Cristo, funciono en Cristo y lo que Cristo dijo, no lo corto, es no. Ese hombre camina en función de la plomada de Dios. ¿Se recuerdan esa línea? Ok, entonces los sentimientos, y los sentimientos nos van a llevar a 3 posiciones. Por eso les dije, apunten esto. Cuando usted tiene un pensamiento y un sentimiento adentro, ¿qué hace con él? Si usted es prudente, lo guardo, dijo, y lo archivo. No conviene, y lo guardo, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué es lo que hace si es usted muy emotivo o muy así como quien dice, yo no me puedo quedar aquí? Va a hablar con otro, ¿o no? Y si es un poco precipitado, le va a romper la maceta al otro, pues. Entonces son 3 posiciones. O la archivo, o la comento con alguien que me puede dar luz, o voy y la ejecuto. Entonces, mi pensamiento, mi sentimiento, mis hechos. Si usted reflexiona sobre estas 3 palabritas, usted va a encontrar que todos funcionamos igual. La cuestión es, ¿de qué nos estamos llenando? ¿De prensa libre, de vanidades o de la palabra de Dios? Porque si nos nutrimos con la palabra de Dios, ¿cómo va a estar el razonamiento? Afinado, fortalecido. Entonces cuando vienen todos esos elementos para formar el pensamiento y llegan a mi sentir y la razón lo agarra, ¿a dónde lo lleva? A los pies de Cristo. Ahí es donde paramos el proceso. Pero si lo consiento, entonces ya consentí el pecado y Santiago 1:13 ya se nos fue todo el rollo. Yo lo doy por entendido, Santiago 1:13. ¿Vamos bien? Ok, entonces archivarlo, hablarlo o llevarlo a hechos. Ustedes están viendo esto como que
como que ocurre en sus vidas. Ya están descubriendo dónde está su debilidad. ¿En dónde tropiezan más? Es que yo no levanto agua y lo archivo. Perfecto, eso que quedó archivado es lo que decía Mario antes. Eso que queda archivado se puede levantar en cualquier momento, porque Dios no dice que lo archivemos, sino que lo llevemos. Entonces, archivarlo todavía es mío. Hablarlo todavía es mío. Pero si el que me da un consejo en lo que yo estoy diciendo y me dice que vaya a la cruz, solucionado el problema. El hablarlo, diría yo, es todavía un mecanismo para parar o contener cualquier cosa que se esté levantando aquí contra el nombre de Dios. Contra un hermano es levantarme contra el nombre de Dios. Yo no tengo el derecho de difamar ni de calumniar a nadie. Pero sí tengo la obligación de hablarle de Cristo y de llevarlo a los pies de Cristo. Ok, ¿está claro ya el diagrama? Entramos al siguiente. Está la mano de Dios, está la base de los elementos, está la estructura a término general como lo estamos viendo y tenemos los pensamientos. Aquí es donde le dije, tomé elementos de afuera para que tuviéramos un poquito de lógica en todo esto. Y dice, el pensamiento es la actividad y creación de la mente. Dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación. Todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos. Se consideran pensamiento también la coordinación del trabajo creativo de múltiples individuos con una perspectiva unificada en el contexto de una institución. Esclarezco, ir al retiro es que vamos con un solo pensamiento, como un solo hombre. Josué y su ejército, como un solo hombre, decían, y Josafat, como un solo hombre, y el ejército de Dios, como un solo hombre. Bueno, en ese momento era como un solo hombre porque iban a romperse el escudo, ¿va? Pero a la hora de la hora, ¿eran unificados en la adoración? No lo eran. El pueblo de Israel cayó más por idolatría, por rebelión, por desobediencia. De hecho, Dios la trata como una adúltera, como una ramera. Si no, váyase a Ezequiel capítulo 16 y va a encontrar terribles palabras de Dios para el pueblo de Israel, porque peor que ramera eres, hablando de la infidelidad de su pueblo. Entonces, el pensamiento no es una cosa que nosotros dijéramos, nace de ahí, es un montón de elementos los que se van formando. Y acciona el espíritu, el alma y el cuerpo. Por ejemplo, tengo una sensación aquí y tengo 14 horas de no comer. ¿Cómo interpreto eso? Entonces, ¿será que el estómago habla? ¿Acaso el estómago no me envía un pensamiento, una idea, sensación de, tengo algo aquí, ¿verdad? Qué raro que en la mañana lo tengo, a mediodía lo tengo y por la noche lo tengo. ¿Qué será usted? No viene aquí algo que dice, tengo hambre, es que no comí, no desayuné, etcétera. Entonces, obviamente, todo el proceso interviene en eso. Entonces, tenemos el pensamiento y clasifican el pensamiento. Puse esta clasificación solo para hacernos ver que nosotros no somos extraterrestres, somos hombres espirituales, pero que tenemos que entender la naturaleza del hombre también. Entonces, el pensamiento puede ser deductivo, inductivo, analítico, creativo, instintivo, sistemático, interrogativo, y hay un montón de más. Como quien dice, tenemos una capacidad increíble dentro de nosotros. Algunas veces les he dicho que el Centro Médico de Guatemala no tiene los mejores aparatos todavía. El Señor ha puesto en el hombre los mejores aparatos que hay. Tenemos la capacidad de hacer diagnóstico dentro de nosotros mismos. Tenemos tomografía computarizada axial.
¿Cuál es la otra? Se me olvidaron. Ultrasonido. Resonancia magnética. ¿Qué más? Jorge, ayúdame. ¿Qué otro? Rayos X. Solo que es aquí adentro, no entra, todavía no entra ahí, etcétera. Uno puede cerrar sus ojos y uno puede hacer hasta un diagnóstico de sí mismo, ¿no? Yo sé que lo que hice no estuvo bien, mi conciencia accionó. Cuando el Espíritu Santo está en mí, acciona en una forma tremenda, porque me revela lo escondido de mi corazón. Quiere decir que ese aparato de conciencia guiada por el Espíritu Santo examina, escudriña mis pensamientos. ¿No fue lo que dijo David en el Salmo 139? Escudriñame, Señor. Yo sé que tú puedes. Y es parte de lo que nosotros podemos hacer y debemos de hacer. Escudriñame, Señor. Amén. Entonces tenemos que, esta es una clasificación sencilla. Entonces se refleja, el pensamiento se va a reflejar en varias cosas. Lenguaje, ¿no? ¿Cómo se refleja nuestro pensamiento? A ver, ayúdenme. ¿Cómo hace usted para platicar con su cónyuge? ¿De ojazo a ojazo? ¿O le habla? ¿Y cómo? De las dos formas. Le habla con ojos que dieran la impresión de que se la quiere comer como lobo. ¿Cierto? Y bueno, está bien, pues cómasela. Pero resulta que también está el lenguaje. Y luego está el lenguaje cinético. En fin, hay muchas formas, pero mi pensamiento se va a reflejar. Si estoy enojado, ¿cómo se va a reflejar en mis ojos? Se va a levantar los párpados, las cejas. ¿Y cómo va a ser mi tono? Con un rin-tin-tin, ¿va? Entonces, nuestro pensamiento se expresa de muchas maneras. Silencio, un grito, una pauta, un cerrar los ojos, un media vueltas. O sea, el lenguaje cinético con el cual nosotros hablamos solo está expresando un pensamiento que tenemos ahí que no ha sido dominado, que no ha sido llevado a los pies de Cristo. Pueblo de Dios, ¿quién tiene ese problema? ¿Quién tiene un chucho por allá adentro? Mejor dicho, un caballo. Un caballo de aquellos caballos que parecen caballos, ¿verdad? ¿Y dónde están las riendas? A saber usted, y uno va agarrando. A mí una vez, era muy joven, y un amigo tenía una finca, tenía caballos de crianza. Entonces, unos caballones. Ángel, subámonos. Yo no sé montar. No te preocupes, estos son mansos. Me dijo el menso. Madre mía. Me subí. No, solo por hablar. Me subí. Íbamos todos acá y de repente ese caballo se desbocó. Y las riendas se soltaron. Y me quedé con las riendas. Yo dije, aquí me muero. Entonces comenzó a subir y dije, yo aquí aprovecho, agarré una mano aquí, otra mano aquí y aproveché un momentito en que el caballo bajó la velocidad y me tiré para atrás. Preferí tirarme. No piense que caí sentado, no, que caí parado, no soy Batman, hombre. Para atrás y llegaron todos y Ángel, ¿qué te pasó? ¿Qué me pasó? Vos me dices el caballo. Y le eché la culpa a él, ¿va? Ni modo, si era todavía de condición adámica. Le tiré por encima lo que tenía, porque mi vida se puso en peligro. La vi negra. Entonces, cuando uno pierde las riendas. Ahora, cuando tenés las riendas, lo mejor es entregársela al Señor. No se quede con las riendas. Usted ni yo somos capaces de manejar nuestras vidas. Por eso vino Él. Entonces, ¿cuál es nuestro lenguaje? Desbocado, iracundo, soberbio, aplastante, etcétera. Y en fin, junto con el lenguaje están las actitudes. Y aquí es donde es fácil interpretar los rostros. Yo no les voy a pedir a ustedes que hagan un estudio de estos rostros, pero son más que evidentes. Entonces, es un lenguaje el que mostramos. Hace poco le decía a una persona, el polígrafo. Nuestro cuerpo no fue hecho para mentir. No fue hecho para mentir. Y el polígrafo lo que le está diciendo es, las preguntas son al cuerpo. Y el cuerpo responde la verdad.
A excepción de que tome su pildorita o tome su pastillita que lo deja uno todo así, entonces uno ya responde todo lo que uno quiera y el aparato no lo detecta. Pero el cuerpo nuestro se rebela realmente contra la mentira, contra la iniquidad. Nuestro cuerpo no fue para el pecado, pero lo detectan los aparatos de allá afuera usted. ¿Y qué pasó con el espíritu? Es que al espíritu como no nadie lo ve y yo pues ahí estoy, entonces me hago el loquillo, ¿verdad? Pero a la hora de la hora, el Señor está ahí adentro para parar, porque la operación limpieza ya está funcionando, pero si nos está limpiando y nosotros estamos ensuciando por otro lado, ¿qué sentido tendría? ¿Aló, pueblo de Dios? ¿Qué sentido tiene? Señor, límpiame, y por la tarde y por la noche o al día siguiente negocios, contumbernios, etcétera, que no reflejan lo que se supone que somos. El domingo les platiqué, creo que el domingo fue, no me acuerdo, que estaba un pastor y le dijo al embajador de Israel: usted ya tiene mucho tiempo, está en Guatemala, usted ya debería de ser un cristiano. Y él le dijo: mire, su testimonio a mí no me convence. Y creo que es parte de una problemática de nosotros, pero creo que hay timidez, cobardía en hablar de aquel que es el Señor de nuestras vidas. Entonces, nuestro testimonio es opaco, nuestro testimonio no hace diferencia con los demás. Entonces, no somos motivo de que el otro pregunte: ¿y este de dónde va? Y deberíamos de hacer agentes de contradicción. Entonces, aquí estamos viendo este lenguaje. Seguimos con el pensamiento. Y hablamos de que los pensamientos que engendran, y los nietos, ¿cuáles son? Los hechos. Si lo vemos así como una especie de familia, se nos va a quedar más fácil. Entonces vemos sentimientos. ¿Qué son sentimientos? Hay muchas definiciones de lo que son sentimientos. Yo puse 4. Estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, un hecho o una persona. ¿Cuál es nuestra condición para con la congregación, para con el cónyuge, para con los hijos? ¿Cuál es qué sentimos o cómo evolucionamos en todo esto? Cuando le hablo de su enemigo más terrible, ¿qué ocurre en usted? ¿Qué le surge? ¿Qué vapores, pues? Enojo. Y si se recuerda de alguien que le robó o lastimó a su familia o a uno de sus hijos, no, es que necesitamos traer, porque muchas de esas cosas nosotros las hemos congelado, las hemos archivado, pero cuando nos la tocan se le sale la primera uña de león y luego el pie de elefante. Bueno, el pie de elefante, sale de nosotros una especie de un monstruo rarísimo. De ahí, estado de ánimo triste o afectado por una impresión dolorosa. Nuestros sentimientos. ¿Y tú qué sientes? ¿Tengo una cólera? Entonces hay que expresar, identificar qué es un sentimiento y qué es un pensamiento. ¿Y por qué te sentís así? Es que no sé por qué. Perdóneme, sí sabe por qué. El problema es que no estamos acostumbrados a ver los síntomas. Le he platicado muchas veces cómo hacen los médicos para llegar a un diagnóstico. Doctor, fíjese que tengo dolor de cabeza y tengo cólico, entonces démosle algo para el dolor de cabeza. Ahí tiene cólico, démosle algo para aliviarle los cólicos. Doctor, comencé con diarrea, démosle un antidiarreico. Doctor, comencé con fiebre, démosle algo para la fiebre. Hemos tratado los síntomas, pero se requiere el diagnóstico para llegar al tratamiento definitivo. ¿Es así, Jorge? Sergio. Es que de otra manera no se hace diagnóstico. Entonces, trabajar con los síntomas es un terrible error que puede costar la vida del paciente. Es que yo tengo cólera y tengo derecho a tener cólera. Sí, tiene derecho a tener cólera. En este momento sí, pero analicemos por qué. Ese por qué me tiene que llevar a la raíz. De otra manera, el proceso es como que soy cristiano, pero sigo siendo energúmeno. Me doy el privilegio de ser energúmeno y me excuso todavía, porque mis sentidos están pervertidos. Entonces, parte efectiva o emotiva del ser humano por oposición a la razón o el intelecto.
Muchos de nuestros problemas y sentimientos es porque nosotros no tenemos la capacidad o el otro no se deja dominar por mí y entonces hay un conflicto y me enojo porque no se sujetó a mi pensamiento, a mi idea o yo qué sé. Entonces hay un problema interno porque a quien nos debemos de sujetar es a Cristo y respetar las opiniones de los demás y hasta donde podamos y si lo permite el otro, darle los elementos para su libertad. No somos quienes para llevar cautivo a los demás a nuestros pensamientos, los debemos de llevar a los pies de la cruz de Cristo. ¿Pueblo de Dios? ¿Sí? Ok. Y de ahí capacidad de sentir afecto o de comprender a otras personas. Hay personas que no tienen sentimientos, no sé si lo han visto, son enfermos. Como que hay algo que no funcionó dentro de... Y algunos, por ejemplo, los que asesinan, hay personas que son, se me olvida el nombre, que no tienen la capacidad de sentir. Psicópatas, gracias. Entonces son personas que matan y matan y matan y no tienen sentimiento. Algo abolió los sentimientos. Y a nivel cristiano, los pensamientos y sentimientos tienen que ser controlados, manejados. Si un cristiano se deja llevar por sus sentimientos, ya no es por la palabra. Y si es por sus pensamientos, ya no es por el pensamiento de Dios. Entonces, mis pensamientos, sentimientos y hechos tienen que morir. Y los que tienen que venir son del hombre nuevo, que son sus pensamientos, sus sentimientos y sus hechos. Entonces, eso es morir para vivir. Entonces, Señor, quiero morir, porque al morir voy a vivir contigo. Resucito contigo. Soy heredero y coheredero. Pero tengo que descubrir todo esto. Y ustedes me dirán, pero eso es ciencia médica, eso es psicología, tiene todo lo que usted quiera, pero todo lo utiliza Dios para bien. De hecho, la psicología no es del hombre, es de Dios. La psiquiatría, si se puede llamar así, llamémosla pues, no es del hombre, es de Dios. Dios le dio la capacidad para poder entender parte de, pero a nosotros nos ha dado la capacidad y la sabiduría y el entendimiento de Dios para agarrar todos estos elementos y los podamos aplicar a nuestras vidas. Vamos. Entonces aquí tienen un montón de sentimientos: aburrido, admiración, afecto, alegría, en fin, este es un rollo enorme. Aquí puse los que encontré, pero hay otro montón de sentimientos. Si preguntaran cuántos de estos ha sentido ustedes, yo no tengo ninguna duda en que han sentido casi todos. Por ejemplo, me voy a ir, ¿quiénes de ustedes han sentido el deseo de matar? Con ametralladora, con machete, con granada, o ser pariente de Rambo. No sé, hay un momento en el cual uno se enerva interiormente, ¿no? Y esos momentos de ofuscación tienen que ser agarrados. ¿De dónde me vino esto? Y meterme un poquito más abajo, no decir, es un síntoma, no. Agarre ese síntoma y el otro síntoma y el otro síntoma, y al final es que usted se ama tanto a sí mismo. El problema es que somos amadores de nosotros mismos, porque lo que entró en nosotros nos creó orgullo de revelación. Pensamos que nosotros merecemos más atención, más cariño, más todo. Vaya a la cruz y el único que le puede dar eso es Cristo. Pero Cristo al hacer eso ya lo volteó completamente. Poco a poco vamos muriendo y Él va creciendo. Pueblo de Dios, ¿estamos? Ok. Entonces, los sentimientos o los pensamientos los podemos archivar, los podemos hablar o los podemos volver hechos. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Pregunto, ¿nos está ayudando esto en relación al espíritu, el alma y el cuerpo y a la voluntad del hombre? ¿Ok? Y esta estructura la tenemos que poseer y dominar, pero no como quien dice hombre natural, no, sino para ponerlo a los pies de Cristo. No podemos salir de los pies de Cristo. ¿Estamos? Ok. Entonces tenemos los pensamientos, está la moral de Dios y la moral del hombre. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí está la lucha, la dicotomía. Aquí viene el elemento de lo que dice el hombre nuevo y de lo que dice mi pensamiento. Es que mi pensamiento es mejor, pero cuando veo por experiencia digo no, mi mente tiene que ser renovada al entendimiento de lo que Dios dice. Pueblo de Dios. Y ustedes me dirán, ¿y cómo se hace eso? Vaya a los pies, hombre. Miren, el mejor consejero está a los pies de Cristo. Y Él nos dejó su Santo Espíritu. O sea, a la hora de la hora, no piense que el hombre le va a solucionar sus problemas. Los problemas del hombre se resuelven ahí, de rodillas. Ok, ¿qué alimenta a mis pensamientos? Vamos a ver, ¿qué alimenta sus pensamientos? Pregunta 1, ¿cuánto se dedica a estudiar la palabra de Dios todos los días? Ni me lo diga. ¿Quiénes leen la prensa libre? Bueno, no la leo, la ojeo. ¿A qué le dedica la mayor parte de su tiempo? ¿Dónde está su verdadero amor en el transcurso de esas 8 o 12 horas del día? ¿Dónde se enfoca? ¿Qué le provoca los sentimientos encontrados? ¿Realiza usted el trabajo para Dios o es para satisfacer su ego y cumplir su economía? ¿Qué lo motiva internamente? Y usted se va a dar cuenta de que con solo este escáner, usted va a decir, Señor, estoy cojo. Perfecto. ¿Sabe Dios que estamos cojos? Sí. Pero entonces, Él quiere que yo me dé cuenta de que estoy cojo. Porque si estoy cojo, ¿a quién le voy a pedir ayuda? ¿Y quién está dispuesto a ayudarme? Entonces, ¿qué le confieso? Porque Él está dispuesto, ¿ah? Entonces, ¿qué le confieso? Tiene que entrar aquí. Yo no soy la respuesta de mí mismo. Pero Dios va a utilizar todo lo que hay en mí para llevarme a Él. ¿Tiene sentido? Ok. Entonces, ¿de qué nos alimentamos? Primero tenemos que reconocer que internamente hay una fuerza de corrupción, se llama iniquidad. Ahí está, opera. Es un pésimo consejero. El Salmo 1 lo habla muy bien. ¿Quién es feliz? El que no. Entonces, ¿de dónde vienen esos pensamientos? No vienen de Dios, vienen del enemigo que está dentro, que se llama iniquidad. Entonces, no puedo ser feliz porque me dejo guiar por mis consejos internos. Y estos son de corrupción interna de la iniquidad. Bueno, y el mundo, mire, no podemos salir del mundo. Pero tenemos que vencer el mundo. Ahora, el que vence el mundo no soy yo, es Cristo. Pero ¿cómo se puede vencer el mundo? Sencillamente dejando que Cristo reine. Y por último, el maligno. Todos estos elementos, si lo vemos así, obviamente la mente y el corazón del hombre se desboca. Pero cuando Cristo vino y Cristo puso luz y vino el Espíritu Santo, se esclareció dentro de nosotros todo el proceso. ¿Dejo que Dios sea Dios o sigo siendo yo mi propio Dios? Es sencillo, ya no estoy hablando de Satanás. Pregunta sencilla para ustedes. ¿Es Dios o son ustedes? Puede levantar la mano, el pie, hacer una, no sé, ¿qué piensa? ¿Es Dios? Que levante a la izquierda. Y si es usted, levante a la derecha, así nadie va a saber, porque si es izquierda o derecha, nadie se va a dar cuenta. A ver, ¿cuál es? Las dos. Levantado la... Usted va a volar ahorita. ¿Nos estamos viendo? Perfecto. Tener este conocimiento y no aplicarlo es como tener una vacuna y viene el ébola y no me la pongo porque me da miedo el puyón. No sé si le suena eso. Entonces no me la pongo, ya la tengo. Y vos, ahí tengo la vacuna. Qué bueno, vos sos inteligente. Sí, vos sos inteligente. Y el ébola entró, y vos y tu vacuna, ahí la tengo. ¿Y no te la has puesto? No, bueno, ya no sos tan inteligente. Cosas naturales. Creo que ayer platicamos de si un hijo se va a 15 días y le metemos todo atrás en la mochila y el patojo es muy topado y va y regresa y cuando regresa le dice, mamá, ahorré todo. ¿Qué le diría a usted?
Algo no está bien, ¿verdad? Baboso. Bueno. Génesis 6:5. Vean ustedes cómo el Señor esclarece la palabra en relación a lo que estamos viendo. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea, como Romanos 8, 7 y todas las demás citas van compaginadas. No, el hombre, la naturaleza del perro es ladrar y la del hombre era pecar. Es obvio que Dios le está diciendo al hombre, lo que tú tienes adentro no lo puedes dominar. Vas camino de perdición. El hombre no puede hacer algo bueno para la gloria de Dios por sí mismo. Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de. Quiere decir que antes de que mi pensamiento, y eso lo dice el Salmo 139, antes de que mi pensamiento comience a volar, yo ya lo conozco. Conozco tu sentar, tu levantar, tu ir, tu venir. Y el mismo David dice, y si me fuera a ocultar a las fauces del león o del maligno, donde sea, allí estás tú, porque para ti el día y la luz, el día y las tinieblas es igual. Eso quiere decir, ¿me puedo yo esconder de Dios? No. El saber que no me puedo esconder de Dios es un punto tremendo y precioso en nuestras vidas. ¿Para qué le voy a engañar a Dios? Mejor le confieso el pecado, y sobre todo si ya sé que Cristo murió y dejó sangre para mí, limpieza. O sea, todo el proceso es de una lógica espiritual. Tiene sentido. Proverbios 6, 16, 19. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Solo con esto ya diríamos, bueno, quedémonos un buen rato platicando. A ver, ¿y cómo son sus ojos? Bonitos. A ver, ¿cómo son sus ojos? Bonitos. Y su lengua, maravillosamente maravillosa. Y sus manos, bueno, y el corazón que maquina pensamientos inicuos, y los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. A ver, ¿cómo miraría usted este test si se lo aplicáramos a usted? Ahora, este test es para que al descubrirnos podamos ir a la cruz, porque entenderlo y no aplicarlo, ¿tendrá sentido? No tiene sentido, es un engaño. Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y esto es lo que estamos hablando. ¿Qué hay allá adentro? Ya lo sabemos. Nos ha dado Dios capacidad, nos ha dado Dios la armadura de Dios, nos ha dado Dios su espíritu, su nombre, los dones. Un consejero. Estamos en batalla. ¿Qué es batalla para ustedes? ¿Contra quién estamos batallando? O sea, el hecho de no tener un plano, una cosmovisión interior de cuál es mi situación y qué es lo que está pasando dentro de mí, esa falta de cordura me hace como quien dice, ¿a dónde vas? Pues cualquier bus te lleva. Y mentalmente nos pasa eso. Perdemos nuestro día, perdemos nuestra situación, perdemos nuestro momento por ese montón de cositas que nos vienen, que son distractores. Y los distractores hay que meterlos en una especie de bolsa y uno por uno irlos sacando, y no todos al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo nos vuelve confusos. ¿No les pasa a ustedes eso?
Mateo 9:4, y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, no puedo hablar de un lugar donde se genera, es todo un montón de elementos los que se generan en nosotros. Por eso la necesidad de dejar que la sangre de Cristo, el nombre de Cristo, nos limpie los sentidos del espíritu, los sentidos del alma, los sentidos del cuerpo. Y que los instintos del ser humano, solo Dios los puede satisfacer. Solo Él. Tengo hambre de ti. ¿Y qué te va a dar Dios? Dígame, ¿cuándo lo ha dejado Dios a usted? Y si no lo ha dejado, ¿por qué lo deja usted a Él? Ok, tenemos el pensamiento, creo que es la última. Y aquí en el pensamiento tenemos que tener algo. Entre el pensamiento y los sentimientos se manejan emociones. Y hay emociones que se nos van de un lado para otro en una forma increíble. Entonces, tengo pensamiento y las emociones se me ocultan entre mis sentimientos. No me preocupa tanto las emociones, me preocupan más los sentimientos. Porque cuando entendemos el A, el B y el C, es fácil controlar los otros. Es más fácil controlarlos o regularlos en el nombre de Jesús. Entonces, esto revela mi estado de ánimo. ¿Y cuál es mi estado de ánimo? ¿Es sano o no es sano? ¿Qué es un estado de ánimo sano? Hola Ángel, ¿cómo estás? Bien en el Señor vos. Ángel, ¿cómo estás? Hoy no estoy bien, hay batalla interior, gloria a Dios. Si todos los días me dices que bien, 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 vas, yo no sé, mi hermano. Está bien, pues, me lo puede decir todo el tiempo. Pero pues, se puede volver una especie de frase defensora, una fachada. Entonces digo yo, creo que ahí faltamos a la verdad, ya no somos honestos. Es más fácil decir, no estoy bien. Yo, cuando alguien me pregunta, Ángel, ¿cómo estás? Pues, oye, esa batalla, ya se me quiere meter dentro de mí, ya quiere guerrear conmigo adentro. No, solo les digo que hoy es un día de batalla. Hay aquí un montón de moscas que quieren entrar. Hay que ordenar, oremos. Pero tenemos que abrir nuestro corazón para que el hermano, no es que se meta dentro de mí, pero sí me dé ese aporte o ese hombro o ese oído, porque uno a veces necesita soltar. Amar es parte de eso. Entonces puede ser sano o no sano. Si es sano es de paz, y si no es sano, obviamente no hay paz. Jueces 1:28. Pero cuando Israel se sintió, ¿cómo se sintió? Fuerte. ¿Qué hizo? Entonces, ¿qué se hizo? Amigo. ¿Y cuál fue la orden de Dios? Arrójenlos. Entonces, si nosotros no tenemos el carácter de Dios en nosotros, permitimos dentro de nosotros cosas que no debemos de permitir. La mentira no la debemos de permitir. Las fachadas no las debemos de permitir, porque nos estamos confabulando con los cananeos. Y parte de nuestro problema cristiano es esa confabulación con los defectos que teníamos antes. Entonces no progresamos y trabamos a todos. Se sintió fuerte, ¿verdad? La carne del hombre se hace fuerte. Y tengo un protector que se llama Jesucristo. Entonces, ¿qué me va a pasar a mí si es más fuerte que el que está dentro, que el que está afuera? Pero lo que hago, lo que digo, lo que pienso, pero yo tengo al victorioso dentro de mí, pero sigo adulterando, sigo mintiendo, sigo, etcétera, etcétera. Entonces explíqueme cómo es que el fuerte está dentro de ti, si todo habla de que el otro es. Por sus frutos los conoceréis. Ok, Ezequiel 39:26, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espantes. Y ellos sentirán ¿qué? Su vergüenza y toda porque pecaron contra Dios. Entonces, no solo pecamos, sino encima con las manos chucas, queremos que Dios nos ayude. ¿Qué diría usted de eso? ¿Qué es lo que hacemos más diariamente? ¿Fachadas o caminamos sanamente? Porque yo no quiero que Josué sea como fachada, pues, no tiene sentido.
¿Me estoy explicando? Juan 1:28, pero cuando Israel se sintió, no, sí ya lo vimos, Juan no, Jueces, sí, perdón. Romanos 15:5-6, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, un mismo sentir. Ni usted ni yo nos debemos de confabular con la parte oscura. Esclarezco. Si Dios ya ha ganado esta área, mi yo natural, muerto, ese yo va a querer meterse aquí. Esta es mi batalla interior. Pero cuando otro, sus habilidades, tendencias y pensamientos de aquí no han sido dominados y me los quiere meter a mí, por favor, siga lo que estoy diciendo. Es ahí donde tenemos que decir, Nel pastel, no. Y darle luz, porque se llama manipulación. La carne de este grotesco es la que se quiere meter dentro de mí. Esta es una batalla interior y es personal. Lastimosamente la mayoría de cristianos tenemos la tendencia de jugar la hipocresía. Pueblo de Dios, lo estamos viendo. Para que unánimemente, es un sentir. Si todos vamos aquí, ¿qué vamos a tener? Unidad. Pero si no estamos aquí y queremos meter nuestra cuchara humana para hacer las cosas humanas, para sentirme bien y querido y aceptado, usted ya fregó al grupo. Si el grupo no se levanta contra usted, usted ya fregó. Una manzana podría, frega a las demás. Por eso la importancia de tener lucidez en la mente y no permitir que la carne cochina de otro se meta con la carne cochina mía, porque entonces seremos cochinos los dos. Vamos. Primera de Pedro 3:8-9. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredarais bendición. Nosotros estamos llamados a esto. Amén. Ok, voy a parar aquí. No, esta es la última. Aquí tenemos la iniquidad, la conciencia, cómo la iniquidad vino y turbó todo. Este es nuestro sentir y el problema de la culpa. Eso la vamos a manejar el próximo lunes. Vamos a entrar a lo que es la culpa y la forma como el enemigo trabaja la culpa. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Y gracias porque tu palabra es una espada de dos filos, Señor. Gracias porque estás entrando, estás cortando, estás limpiando. Pero ahora toca mi respuesta a ti. Y mi respuesta es, Señor, por favor, lo que tú has iniciado, termínalo, Señor. Termínalo. Límpiame. Y levántame para ti. Perdóname en el nombre de Jesús. Perdóname. Porque tú ya sabes lo que pongo ante ti. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén y amén.